Bendito Padre Celestial, estamos ante tu presencia, este grupo de hijos tuyos, Señor, con el corazón agradecido, Padre, por permitirnos vida, salud, por darnos este lugar donde reunirnos y los medios para estar aquí, Señor. Gracias porque sabemos que estás presente, Padre, y rogamos en esta hora que derrames tu bendito Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra sea expuesta con verdad y que quede sembrada en lo más profundo de nuestros corazones, a fin de que, guiados por tu Espíritu, Señor, la pongamos por obra en nuestras vidas y por tu gracia, Señor, nos podamos parecer cada día más a tu Hijo Jesús, y que puedas usarnos, Señor, para honra y gloria tuya, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro, lo pedimos todo. Amén. Amén. Voy a hacer una pregunta capciosa, pero no se apresura a contestarla, por favor. Piense bien la respuesta antes de responder. ¿Ok? ¿Listos? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Nadie? Una. Mi hermano Luis, bien contestado. Hay una sola iglesia. No hay más. Hay muchos templos, hay muchas religiones, pero hay una sola iglesia. Y esa es la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesús. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando le dijo a Pedro, sobre la verdad que acabas de declarar, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa verdad voy a fundar mi iglesia. Y entonces hay una sola iglesia, y esa es la iglesia de Cristo. Y lo primero que queremos dejar establecido bíblicamente es que la iglesia que Dios diseñó, la iglesia que Dios fundó, lo vamos a ver en dos versículos, tiene como fundamento a nuestro Señor Jesucristo y como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Está nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y como fundamento de la iglesia, y usted y yo como cuerpos de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, estamos en medio. Estamos cimentados sobre el único fundamento que puede existir, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el sermón de esta mañana es la unidad de la iglesia, y si recuerda, cantamos lo que cantamos esta mañana en el periodo de alabanza, tenía que ver con eso. Somos uno en el Señor, lo cantamos esta mañana. El coro de bienvenida, dijimos unidos, unidos, siempre unidos, y ese es el tema de esta mañana, la unidad de la iglesia. Y solo hay una iglesia, como dijimos, la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, precisamente habla de que no hay otro fundamento, que solo hay un fundamento sobre el cual debe estar la vida del creyente, porque nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si vemos otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, tome nota porque no lo vamos a proyectar, si gusta tomar nota. Algunos de ustedes tienen muy buena costumbre de tener apuntes. Y es importante tener esos apuntes para repasar las verdades que aprendemos en el templo. Lucas 6, 47 y 48, dice nuestro Señor Jesús, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, fíjese las condiciones, el que viene a Cristo, el que oye la palabra de Dios y la hace, la pone por obra, dice, os indicaré a quien es semejante, dice el Señor Jesús, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Usted y yo, como hijos de Dios y su iglesia, tenemos que estar fundados sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. No hay otra roca. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, cuando está el apóstol Pablo hablando de la historia del pueblo de Dios en el desierto, camino a la tierra prometida, dice acerca del pueblo, dice: todo el pueblo bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, y más puntualmente la roca es Cristo. De modo que hay una sola iglesia que está fundada sobre la roca es Cristo, no hay otro fundamento. Y hablando acerca de la cabeza de la iglesia, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice, hablando de Cristo, voy a leer desde el versículo 17: y Él, es decir, Jesús, es antes de todas las cosas, Él es eterno, y todas las cosas en Él subsisten, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, usted y yo, los creyentes. Él, Jesucristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, que en todo Él sea distinguido, que tenga el privilegio, la superioridad, la supremacía. Eso quiere decir preeminencia. Nos estamos estableciendo la verdad bíblica de que hay una sola iglesia, y que esa iglesia está fundada sobre la roca, que es Jesucristo, y que la iglesia está guiada por la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. En los sermones anteriores hablé de la iglesia que Dios diseñó, y decía yo que la iglesia que Dios diseñó debe estar conformada por las familias que cumplen con el diseño de Dios, es decir, el diseño de Dios para la familia. Decía yo en ese sermón: un padre, una madre, es decir, un hombre y una mujer y sus hijos. Esa es la familia que Dios diseñó. Ninguna otra clase de uniones se puede llamar familia. Y decía yo en esos sermones, explicaba, la iglesia que Dios diseñó debe estar formada por las familias que Dios diseñó. Y ambas, la iglesia y la familia, deben mantenerse unidas por el perfecto vínculo del amor, el amor cristiano, el amor que Dios ha sembrado en nuestro ser a través de su Santo Espíritu. Y vamos a analizar detenidamente el pasaje central del sermón de esta mañana, que se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 1. Y no quiero que pierda de vista, está hablando a la iglesia la iglesia de Cristo que estaba en Éfeso. De modo que este es un mensaje para la iglesia de Cristo. Aunque usted y yo no estemos en Éfeso ahorita, aquí donde estamos somos la iglesia de Cristo. Así es que este mensaje es para nosotros. Efesios 4, a partir del versículo 1, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, siervo del Señor, os ruego que andéis como es digno del cristianismo, la vocación a la que fuimos llamados. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero llamar su atención a algunas partes de esta porción de las Escrituras. En el versículo 2, hablando de la unidad de la iglesia, dice que todos debemos actuar con humildad y mansedumbre.
porque si usted y yo no tenemos humildad y mansedumbre, no vamos a estar de acuerdo con el resto de la congregación. Es decir, cuando usted o yo pensemos que somos superiores a los demás, que sabemos más de las Escrituras, que tenemos más tiempo en el cristianismo, no vamos a tener la humildad que se requiere para mantener al cuerpo de Cristo unido. Por otra parte, dice que esa humildad es necesaria para soportarnos con paciencia los unos a los otros, soportarnos en amor los unos a los otros. Ahora, soportarnos se refiere a cargar. Sí, así que si tiene usted aquí en la congregación, yo espero que no, algún hermano o hermana que ya no lo soporto, bueno, aquí le está diciendo Dios, tienes que soportarlo. Y tienes que soportarla, aunque de pronto no te caiga muy bien el pastor Esteban, lo tienes que soportar, porque Dios dijo que lo tienes que soportar, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Y luego dice que debemos estar solícitos, y ahí puse varios adjetivos a los que se refiere esta palabra, esta expresión. Quiere decir que usted y yo debemos estar dispuestos, activos, prontos, prestos, cuidadosos, celosos y esmerados ¿en qué? En guardar, es decir, velar, asegurar, mantener y proteger ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que estar activos en el servicio del Señor, con toda humildad y mansedumbre, buscando asegurar que toda la congregación, no unos y otros no, sino que todo el cuerpo de Cristo esté unido como uno solo, en la unidad del Espíritu. Que ninguno de los que estamos aquí piense diferente del Espíritu Santo. Que ninguno de los que estamos aquí tenga una fe diferente, como hablando de fe, no en la creencia, aquí se refiere al grupo de doctrinas que usted y yo creemos, de la doctrina de Cristo, porque también nada más hay una sola doctrina. Así como nada más hay una sola iglesia, también nada más hay una sola doctrina, y es la de Cristo. Y cuando dice fe se refiere a eso, el grupo de doctrinas que usted y yo profesamos. Entonces, para que se conserve la unidad del cuerpo de Cristo, todos tenemos que creer e entender lo mismo. Todos tenemos que creer en un solo Señor, en un solo bautismo, como el del domingo antepasado. Una sola forma de bautismo. Que no le digan, es que si no te bautizaste sí o asá, o si no, entonces no cumpla. Todos tenemos que creer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios de la misma manera, si no, es imposible que haya una unidad de la iglesia. Una vez que usted y yo como creyentes entendemos que nuestra vida debe estar fundamentada y guiada por Cristo, y otra vez Cristo el fundamento, Cristo es la cabeza de la iglesia, tiene que esforzarse en qué, o ya terminó todo. Una vez que creí en Cristo se acabó, ya cumplí con todo lo que tenía que hacer en este mundo. Mire lo que dice Efesios 4:16, y todavía tiene su Biblia abierta. Desde el versículo 11. Hablando de nuestro Señor Jesucristo y hablando de la iglesia. En la iglesia, dice, Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente, pero es Cristo quien nos lo dio. ¿A fin de qué? ¿Para qué hizo esto nuestro Señor? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo soy arquitecto, pero algunos de ustedes tienen algunos conocimientos aquí en bienes raíces, ¿verdad? ¿Sí? Y para construir una casa, un edificio, primero se ponen los cimientos, ¿cierto? El fundamento. ¿Y luego qué pasa? ¿Y ahí se acabó toda la obra? No. Hay que construir por encima de ese fundamento, de ese cimiento. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, nos está dando esa instrucción. Dice, ya está el fundamento, sí, bueno, a ustedes como el cuerpo de Cristo les toca edificar la iglesia de Cristo, guiados por la cabeza del ángulo que es Cristo. Espero que me estén entendiendo con esto que estamos explicando. Y luego dice,
hasta que algunos de nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Así dice? Todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y lo peor del caso es que se enriquecen con ello, sino que siguiendo, en lugar de eso, siguiendo la verdad en amor, otra vez el vínculo del amor que une a la iglesia, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, cada miembro del cuerpo del Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente con humildad y mansedumbre, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje podríamos sacar como 10 sermones, yo creo, por lo menos, ¿verdad? Pero el centro del sermón que estamos estudiando esta mañana es la unidad de la iglesia. Y eso quiere decir, voy a tomar estos versículos para decirle lo siguiente: cuando usted ve a un hermano o una hermana que, voy a decir coloquialmente, se está quedando atrás espiritualmente hablando, que no está creciendo al parejo de la congregación, porque todavía sigue, como estudiábamos en el libro de Hebreos, necesita los primeros rudimentos, la leche espiritual, porque todavía no puede entender el alimento sólido de la palabra de Dios. Cuando usted ve a un hermano o una hermana con esa situación espiritual, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que haya una unidad de la iglesia según estos pasajes? Pues tenemos que ir atrás de ese hermano o hermana para ayudarle a crecer. Imagínese otra vez, volviendo al ejemplo que está poniendo, que está utilizando aquí el apóstol Pablo. Si usted, entre nosotros estamos construyendo una casa, y uno pone unos ladrillos chuecos, y unos de un tamaño, y otros de otro tamaño, y unos son más chiquitos y unos más gruesos, ¿podrá ese edificio sostenerse? No, todos necesitamos crecer y crecer al unísono, en unidad. Y la forma de demostrar, dice el último versículo, creciendo para ir edificándose en amor. Es decir, si yo veo un hermano, una hermana que se está quedando atrás, no voy a ir a señalarlo, no voy a ir a juzgarle, no voy a ir a criticarle, porque eso no es amor. Al contrario, por amor a ese hermano o a esa hermana, voy a ir a buscarle para ayudarle a crecer espiritualmente. Y en este sermón quiero repasar con ustedes qué es lo que nos mantiene unidos como iglesia. Y yo quisiera que en este sermón cada uno de nosotros lo entendiera, para esforzarse, porque cada uno de nosotros tiene que hacer su parte para lograr que la iglesia se mantenga unida. No puede ser que unos sí y otros no. Hemos leído varios pasajes y en todos se habla de según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios a algún ministerio. Y si alguno no cumple con ese ministerio y se nos están quedando atrás, es imposible conservar la unidad de la iglesia. Voy a irme de alguna forma un poco ágil aquí con estos temas. Y no vamos a ver todos los pasajes que voy a citar en la pantalla, pero yo se los voy a ir dando aquí. Primero, debemos estar unidos por un mismo evangelio. Déjenme hacer otra pregunta capciosa. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. ¿Por qué nada más hay uno? ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Las buenas nuevas de quién? De Cristo. De modo que si me está siguiendo, hay una sola iglesia, una sola doctrina, un solo fundamento, una sola cabeza de la iglesia, un solo evangelio. Y 5 o 8 años antes de que el apóstol Pablo les escribiera a los romanos, le mandó una carta a los Gálatas y les dijo lo siguiente: Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9.
Obviamente parecía que la iglesia, los cristianos de Gálatas estaban alejando el camino de Dios. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero vea lo que dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿De quién? De Cristo. Y sentencia el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que quiere decir anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien toma la palabra de Dios y la tergiversa, si alguno toma la palabra de Dios y hace mal uso de la palabra de Dios y malinterpreta la palabra de Dios, mal enseña la palabra de Dios, sea anatema. Pero eso no quiere decir que el evangelio haya cambiado. Solo hay un evangelio. Pero a nosotros como cuerpo de Cristo nos compete tener un mismo evangelio para que estemos unidos. Yo conozco varias congregaciones que tristemente se han deshecho en pedazos, porque de pronto, aquí ustedes saben, hay 3 pastores y gracias a Dios creo que los 3 tenemos la misma doctrina, ¿verdad? Sí, estamos igual, estamos bien. Pero hay congregaciones en que de pronto alguien empieza a enseñar algo diferente del otro pastor, o la congregación dice, me gusta más cómo predica el pastor Pacot que Esteban. Entonces, y empieza a desunirse el cuerpo de Cristo y empieza a malenseñarse la palabra de Dios y se rompe la unidad de la iglesia. Todos estamos, y ¿por qué es tan importante que estemos unidos por un mismo evangelio? En Romanos capítulo 3 versículos 22 al 26 dice Pablo, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la importancia de tener un mismo evangelio es la importancia de estar unidos en un mismo evangelio nos asegura que todos estemos justificados. Si tenemos un evangelio diferente, no que haya otro, no estamos justificados, porque vamos a estar enseñando cosas que no dice la palabra de Dios. Y para aquellos que no son creyentes, permita decirle, nuestro Dios de justicia ha ofrecido a todos los pecadores el ser justificados si tan solamente confiesan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. A Dios no le importa cuántos pecados has cometido, a Dios no le importa de dónde vengas, no le importa de qué raza seas, no le importa tu pasado. A Dios le importa tu presente y tu futuro eterno. De modo que venir a los pies de Cristo es borrar tu pasado y es iniciar un nuevo camino en la vida eterna. En segundo lugar, la unidad de la iglesia depende también de que estemos unidos en adoración y alabanza a nuestro Dios. Pero hay una forma de adorar a Dios. Mire, lo he dicho en otros sermones, no hay nada en la palabra, no hay nada que haya en el mundo que no esté juzgado ya por Dios. Dios ya nos dijo lo que para Él está bien y lo que para Él está mal. Y en respecto a la adoración y a la alabanza a nuestro Dios, nuevamente, sin importar nuestro origen o de qué otra congregación vengamos o cómo es que llegamos al cristianismo, la adoración y la alabanza deben unirnos en un mismo sentir. Romanos 15 versículos 5 al 7 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, es decir, que todos sintamos lo mismo, para que unánimes, ¿qué quiere decir unánime? Es una ánima, una sola alma, eso quiere decir unánime, como una sola alma, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que está mal que los hermanos Pacot canten a distintas voces, ¿verdad?
porque uno canta primera voz, segunda voz, barítono, tenor, bajo, con trabajo, sin trabajo. Yo soy sin trabajo y varios tonos. Entonces no estoy hablando no estoy hablando que cantar una sola voz signifique eso. Quiere decir que todos sintamos lo mismo al cantar. Ahora, hay muchas congregaciones, he oído ese término, no sé si ustedes lo han escuchado, pero nos dicen los bautristes, porque nuestros cantos pareciera que son puros cantos muy solemnes. Y hay otras congregaciones donde está la batería y la guitarra eléctrica y las trompetas y está la gente a todo lo que da y brinca y salta y todo ello. Pero no es posible adorar y alabar al Señor si tenemos diferencias respecto a cuál es la forma correcta de adorar y alabar al Señor. Y la forma correcta está en las Escrituras, no es lo que yo diga. Y le voy a dar varios pasajes si quiere tomar nota de ellos, porque no los vamos a proyectar. Pero voy a dar varios pasajes que hablan acerca de cuál es la forma correcta de adorar y alabar al Señor. Y insisto, algunas congregaciones se han dividido por no estar de acuerdo en cómo debe ser la adoración y la alabanza. Pero es imposible que haya verdaderamente una adoración a Dios, una reverencia a Dios, si estoy con música estruendosa y brincando y aplaudiendo y estoy más concentrado en mis movimientos, en el ritmo de aplaudir, y que si brinco y que si no brinco y que si grito aleluya y si me revuelco o no me revuelco, es en el coro donde me tengo que revolcar o es en la primera estrofa. O sea, nada de eso es bíblico. Y no me lo tome a mal, pero si usted y yo entendemos que lo que nos debe guiar es la palabra de Dios, vamos a dejarnos guiar en ello, en la adoración y la alabanza, igual, únicamente en base a lo que dice la palabra de Dios. Le voy a dar varias citas, voy un poquito ágil. Salmo 47:7. Con viento solano, no, perdón, Salmos 47. No, tengo mala cita, perdón. No, sí, estoy bien. 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Es decir, piensa en lo que estás cantando. Cuando estamos nosotros repitiendo las palabras, usted y yo deberíamos de cantarlas de todo corazón, entendiendo lo que estoy diciendo. Porque mira, hay muchos cantos que hoy nos decía nuestro hermano Luis, vea lo que dice aquí. Esta es la misión de la iglesia, estábamos cantando hoy en la mañana. Pero hay otros cantos, por ejemplo, Usa mi vida, y lo cantamos con todo el sentimiento y todo el corazón, y salimos y, no, Señor, yo no puedo servirte en eso. Hay que cantar con inteligencia, entender lo que estamos cantando. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 3 y 4. Perdón, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, mas la hora viene, dice el Señor Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, los que le alaban, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es con aspavientos físicos, sino con el espíritu y con amor. 1 Corintios, capítulo 14. Versículo 15. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Efesios 5:19. Si usted cree que para Dios no es importante la alabanza, ¿por qué habrá dejado tantos versículos al respecto? Efesios 5:19. Alabando entre vosotros, escuchen, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Colosenses 3:16, este es el último que les voy a dar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No usted encontrar en la palabra de Dios una enseñanza contraria a esto que diga, a Dios le agrada que tú y yo le adoremos y le alabemos cantando, brincando, dando maromas y gritando aleluya, y no va a encontrar eso en la palabra de Dios. Y tristemente a veces hay congregaciones que se dividen así porque no les gusta la música. Y unos quieren bailar, otros quieren brincar y otros queremos hacer lo que Dios dice en su palabra. Y eso mantiene unida a la iglesia, si usted y yo entendemos que esa es la forma correcta de adorar y alabar al Señor. En tercer lugar, unidos a través de la humildad y el servicio mutuo. Y le voy a pedir de todo corazón, no se sienta ofendido o lastimado por lo que voy a decir esta mañana. No es mi intención. Lo único que quiero es decirle lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios espera de cada uno de ustedes y de nosotros. Así que no quiero que lo vea mal, ¿no? Unidos a través de la humildad y el servicio mutuo. Pablo hizo varias analogías para describir a la iglesia. En Efesios 5:32 le llamó la esposa, en 1 Corintios 3:9 le llamó el edificio de Dios, pero la metáfora que más utilizó Pablo para referirse a la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo que vamos a ver en el capítulo 4 de Efesios. Y voy a tomar nada más el versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora, entender que somos miembros del cuerpo de Cristo es muy importante. Si usted no se siente parte del cuerpo de Cristo, si usted no se siente miembro del cuerpo de Cristo, pues obviamente no puede participar de la unidad de la iglesia. Y la metáfora que usa el apóstol Pablo es perfecta porque Dios se la dictó. Y dice que cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo, así como los miembros que tenemos en el cuerpo: los dedos, las manos, los ojos, los pies, etc. Y nuestro cuerpo físico se mueve armoniosamente, ¿no es cierto? El cerebro le da las instrucciones, así la cabeza de la iglesia es Cristo, Él nos da las instrucciones de cómo quiere que se mueva el cuerpo de Cristo. Y dice, leímos más atrás de este capítulo 4 de Efesios, que a cada uno de nosotros Dios nos dio un ministerio. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que hacer su ministerio, tiene que cumplir con su ministerio. Ahora, si estamos unidos como un solo cuerpo, entonces todos y cada uno de nosotros podemos participar de las mismas bendiciones que Dios va a derramar en el cuerpo de Cristo. Pero si no somos parte del cuerpo de Cristo y queremos andar por otro lado, Dios no nos va a bendecir igualmente. En Romanos capítulo 12, a partir del versículo 3, es una porción un poco extensa, le pido que me siga con su vista. Romanos 12, versículo 3. Vamos a ver el versículo 3 y el 16. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice: por la gracia que me es dada, a cada cual, es decir, a cada uno de nosotros, que piense de sí con cordura, que no se sienta más que los demás, que no sea salvo. El versículo 16 va un poco más en ese sentido, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No te creas más que los demás porque tienes ya 30 años, 40 años en el cristianismo, o porque vienes de una familia que fue cristiana en sus inicios, o porque te sabes
500 versículos de memoria y los puedes recitar indistintamente, o porque o porque eres el pastor, o porque tienes tal ministerio, ya te sientes superior. No, es el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir la medida de fe que Dios repartió a cada uno? El ministerio que Dios te dio. Piensa de ti en que todo lo que eres y todo lo que tienes y todo lo que sabes te lo dio Dios, no es tuyo. Así que no te sientas más que los demás, sino sé humilde. Y hablamos del servicio en la iglesia, y en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Decíamos en la clase de esta mañana, porque toda la palabra en esta sola palabra, todos los mandamientos, toda la ley en esta sola palabra se cumple: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo vimos esta mañana, ¿no es cierto? Más que a veces en la clase de la escuela dominical se me adelantan el sermón, pues ya ni modo. Fue el hermano, muy bien. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la unión de la iglesia es en base a la humildad, en base a que usted y yo cumplamos nuestro ministerio, en base a que usted y yo buscamos lo mismo, en base a que usted y yo crezcamos por igual espiritualmente. Pero entonces, yo les pregunto con todo mi amor, y insisto, no me lo tome a mal, pero ¿cómo puedo yo asegurarme de estar creciendo igual que mis demás hermanos en la fe si no llego a la escuela dominical? Déjeme ponerlo en palabras más prácticas. Estamos estudiando la epístola a los Hebreos versículo por versículo, y los que por la gracia de Dios estamos viniendo a todas las clases, creo que estamos aprendiendo mucho, y creo que podríamos explicar prácticamente todos los versículos de los 7 capítulos que hemos leído sin problema alguno. Pero si usted no está viniendo a la escuela dominical, usted no puede explicar Hebreos, y entonces su crecimiento espiritual no es el mismo. Más grave aún, si yo no estoy trayendo a mis niños a la primera hora de estudio, que las maestras se preparan y se esfuerzan para tener material listo para que los niños, todos los niños de nuestra congregación, vayan creciendo parejos, que conozcan lo mismo, que sepan lo mismo. Yo como papá o mamá estoy fallándole a Dios, porque estoy siendo el causante de que una parte del cuerpo de Cristo no esté creciendo igual que la otra, porque no estoy trayendo a mis hijos a la escuela dominical. Y lo digo con todo amor, estamos leyendo aquí los pasajes, o sea, no es mi punto de vista. Está diciendo Pablo, para que todo el cuerpo bien coordinado entre sí vaya creciendo y edificándose en amor. Pero si no venimos todos y si no estudiamos todos, pues unos vamos a crecer, otros no vamos a crecer. Y eso afecta a la unidad de la iglesia. Cada creyente tiene distintos dones para cada ministerio, pero todos compartimos un mismo objetivo: servir con sincera humildad a Dios y a nuestros hermanos en la fe. Servíos por amor los unos a los otros. Y por último, la iglesia tiene que estar unida en una misma misión. Imagínense, somos un solo cuerpo. Pero imagínense que el pie derecho quiere ir a la derecha y el pie izquierdo a la izquierda. Al revés está peor, ¿no? Pues vamos a tropezar. Pero siendo un mismo cuerpo, imagínense que tengamos una distinta misión, que algunos creamos que la iglesia está conformada para un objetivo y otros para otro objetivo. Es imposible entonces que la iglesia se mantenga unida.
Pues todos necesitamos tener una misma unión, una misma misión como iglesia. ¿Y cuál es la misión principal que hemos predicado desde un principio, cuando por la gracia de Dios hace 7 años empezó la Iglesia Bautista Fruto del Espíritu? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto dice, ¿y qué? Y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí dice el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una sola iglesia, una sola cabeza, un solo fundamento, una sola doctrina, un solo evangelio, una sola misión: ir y hacer discípulos. Y eso es lo que va a mantener unida la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir discipular? ¿Qué se gana con hacer discípulos? Pues precisamente que todos los miembros del cuerpo de Cristo sepan lo mismo, entiendan lo mismo, conozcan toda la palabra de Dios. ¿Quién de aquí no ha sido discipulado aún? Levanta su manita. No lo vamos a señalar ni lo vamos a crucificar. ¿Quién de aquí del cuerpo de esta iglesia todavía no ha sido discipulado? No ha tomado las 16 lecciones del discipulado. Levanta su manita sin pena, no pasa nada. Ya tenemos un valiente. ¿Quién más no ha sido discipulado? 2, 3, 4, 5. Mi hermana Fortunata, 6. Dice que no. Bueno, quiero que sepa que desde que esta congregación se formó, nos dimos a la tarea de discipular. Y hay varios hermanos y hermanas aquí que ya han sido discipulados y que están preparados y preparadas para discipular a otros. Porque lo que dice nuestro Señor Jesús es: ir y hacer discípulos. Quiere decir, discipúlate primero, toma tú el discipulado para que puedas enseñar a otros, para que puedas discipular a otros. Y gracias a Dios aquí hay muchos hermanos y hermanas que pueden discipular a otros. Y si usted quiere tomar este discipulado para crecer espiritualmente, acérquese con un servidor y habrá algún hermano o hermana o yo mismo, si usted así lo desea, que tomemos el tiempo para discipularnos. Porque eso es lo que va a hacer que usted y yo participemos en la unión, mantener unida la iglesia. ¿Por qué es tan importante esto? Fíjense cuántos pasajes hemos leído y todavía faltan muchos más, en los que Dios habla acerca del cuerpo de Cristo y de lo que debe ser el cuerpo de Cristo y de cómo debe crecer el cuerpo de Cristo y cómo debe mantenerse unido el cuerpo de Cristo. Hay muchísimos pasajes. Si eso no fuera importante, no estaría en la Biblia. Pero es tan importante para Dios que dejó muchísimos pasajes y lecciones acerca de ello. Y por eso estamos predicando de la iglesia que Dios diseñó, de la familia que Dios diseñó y de cómo debe estar unida la iglesia que Dios diseñó. Ahora, ¿usted cree que la iglesia de Cristo está siendo atacada por Satanás o no? Sí. ¿Apenas ahora o ya tiene rato? ¿Desde que se fundó? ¿Desde que se fundó? Desde que cuando uno aceptó a Cristo. La iglesia siempre ha sido atacada por Satanás y siempre seguirá siendo atacada por Satanás. Ahora, no le pido que se acuerde de ese sermón, pero hablamos de la estrategia de Satanás y decíamos que Satanás tiene tres estrategias y van en ese orden: engañar, dividir, para destruir. Satanás engaña para dividir y para destruir. Y como la iglesia de Cristo debe estar formada por familias, lo que hace Satanás es ataca a las familias y divide a las familias, engaña a las familias. Pero eso es lo que hace Satanás.
Y usted y yo como padre de familia tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, nuestros nietos entiendan lo mismo, aprendan lo mismo que usted y yo estamos aprendiendo. De otra forma, el cuerpo de Cristo no va a estar unido entre todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según el ministerio de cada uno. Porque, escúcheme, la iglesia, la congregación de la iglesia fruto del Espíritu es una parte del cuerpo de Cristo. Si sus hijos son verdaderos creyentes y están asistiendo a otra congregación, también son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cierto o falso? Porque hay un solo cuerpo de Cristo, ¿no? O hay muchos. Es uno solo. De modo que si sus hijos están aprendiendo o no están aprendiendo otras cosas, usted tiene que asegurarse que sea unido el cuerpo de Cristo en un mismo evangelio y en una misma misión. Y conforme pasen los años, Satanás va a atacar más y más y más a las congregaciones. ¿Usted cree que esto no lo sabía nuestro Señor? En Marcos 13:22 escribió el Señor Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, escuche bien, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso lo advirtió nuestro Señor Jesús. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán milagros y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a nosotros. De ahí la importancia que ustedes y yo estemos conociendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, creciendo unidos en la misma palabra de Dios, en un mismo evangelio. Hablando de ese mismo tema, ya casi terminamos, nos faltan 2 horas, tenga paciencia. El apóstol Pablo también advirtió, dice 2 Pedro 3, 17 y 18, así que vosotros, oh amados, está hablando a los creyentes cristianos, sabiendo de antemano que Satanás está atacando a las iglesias, guardaos, es decir, vigila tu vida espiritual, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, de los pecadores, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, y esta es la exhortación otra vez esta mañana, hermanos, esta es la exhortación otra vez en esta mañana. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Explícame. Si no leemos la Biblia, ¿cómo podemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo si no estudiamos, si no venimos al templo, si no tomamos los estudios los jueves, si no nos esforzamos en los devocionales, si no les enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Cómo podemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo? Hablamos entonces de una sola cabeza de la iglesia, un solo cuerpo de Cristo, un solo fundamento, Cristo, un solo evangelio, una sola doctrina, una sola misión de la iglesia. Es uno, la unidad de la iglesia, unidos en el lazo del amor de Dios. Somos más fuertes si nos mantenemos unidos en la verdad, la humildad y el amor y la comunión unos con otros. Y de ahí nace la pregunta de este sermón con la que quiero terminar. ¿Qué estamos haciendo? No me responda. Analice su propia vida, analizo mi propia vida. ¿Qué estoy haciendo para asegurarme que la congregación de la Iglesia Bautista Fruto del Espíritu se mantenga unida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy poniendo de mi parte para asegurarme, para velar, para ser solícito, presto, diligente,
y poner mi parte para asegurarme que esta congregación se mantenga unida. Unida en un mismo evangelio, en una misma forma de adoración y alabanza, unida a través de la humildad y el servicio mutuo, unida en una sola misión. Estoy cumpliendo con mi parte para que esta iglesia se mantenga unida. Lo menos que espero que usted y yo nos llevemos esta mañana es que la iglesia de Cristo debe trabajar unida y hacer todo lo que sea necesario, como dice Romanos 14, 19, para que contribuyamos a la paz y a la mutua edificación para mantener unida a la iglesia. Y le ruego de todo corazón, de verdad, no me lo tome mal, no estoy diciéndolo de forma personal, pero usted y yo tenemos la obligación ante Dios de asegurarnos de que al menos mi familia esté creciendo igual que yo estoy creciendo espiritualmente. Que mis hijos, mis nietos, por más chiquitos que estén entendiendo lo mismo, aprendiendo lo mismo que yo estoy aprendiendo. Si usted no está compartiendo las enseñanzas con sus hijos, compártalas hoy, para que ellos también crezcan junto con usted y que vayamos como iglesia edificándonos mutuamente en amor. Y haga todo lo posible, hágase el propósito, pídale a Dios que le ayude a cumplir ese propósito, hágase el propósito de llegar temprano al templo, antes de las 10 de la mañana. Traiga a sus hijos, traiga a sus nietos, ponga de su parte para que todos crezcamos juntos y mantengamos unida a la iglesia, fruto del Espíritu. Vamos a terminar con una oración. Invito a cerrar sus ojos. Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Entendemos, Padre, que lo que tú quieres es que crezcamos cada vez más en el conocimiento de ti y de tu voluntad, para que nuestra vida sea agradable a ti, Señor, y para que produzcamos fruto para honra y gloria tuya, y para que a través de todo ello, Señor, podamos parecernos cada vez más a tu Hijo Jesús. Y entendemos, Padre, que si no estudiamos tu palabra, si no la hacemos nuestra, si no crecemos espiritualmente, si no la llevamos a otros, difícilmente, Padre, podremos parecernos un poco, siquiera, a nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, como congregación, te lo suplico. Ayúdanos a crecer cada vez más, juntos, en armonía, en amor, ayudándonos mutuamente unos a otros, sirviéndonos mutuamente unos a otros, para que en todo, Señor, y por todo, tu nombre sea por siempre glorificado en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén y amén.